Muy bien, buenos días. Una vez más, pues vamos a dar comienzo esta mañana con la serie de Efesios. El tema de hoy es someteos unos a otros, basado en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21. Pero vamos a leer desde el versículo 18, como dije hace rato, tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ya después, si ustedes se fijan o quieren ir leyendo y ya después se siguen leyendo, pues ya vamos a ver el orden que Dios establece para que se establezca la autoridad y algunos estén sujetos bajo esa autoridad. Y un concepto antes de comenzar que necesitamos considerar es obviamente la sumisión. En esta generación necesitamos considerar la sumisión. Porque para que la sociedad pueda funcionar correctamente, pues deben de existir las autoridades y otros que se sometan voluntariamente a esas autoridades establecidas. Para que haya este orden, pues debe de haber autoridades y los que se someten voluntariamente a esas autoridades. Y esa autoridad que Dios ha establecido, pues es algo que nos conviene, ¿no? Es algo que conviene, es una protección necesaria para nuestras vidas. Y esa autoridad que Dios ha establecido, pues son las reglas que todos jugamos a la misma vez, no deben de cambiar, deben ser las mismas. Pero obviamente al hablar de la sumisión es un tema que es un problema dentro de la humanidad, ¿no? Porque en vez de haber sumisión hay rebeldía hacia las autoridades. Comenzando en la familia, ¿no? Vemos que a veces los hijos no respetan a los padres. O los mismos hijos dentro de las escuelas no respetan a los maestros. Y también sabemos que a veces esa autoridad que Dios ha delegado, también sabemos que ha habido abusos por esa autoridad. Por eso a veces la gente no se quiere someter, porque ha habido pues una exageración, ¿no? en esa autoridad. Pero más sin embargo, eso no significa que no debamos vivir bajo sujeción, ¿no? Porque ese es el diseño de Dios. Entonces, lo que veremos esta mañana es el patrón que Dios ha diseñado para vivir bajo autoridad. Esta mañana vamos a aprender ese patrón que necesitamos aprender cada uno de nosotros y entender que debemos de vivir bajo autoridad. Entonces, y para conectar lo que vamos a estar viendo hoy, esta mañana, les recuerdo lo que vimos el domingo pasado. El domingo pasado vimos que en primer lugar las personas que son llenas del Espíritu de Dios cantan himnos y salmos y cánticos espirituales. ¿Se acuerdan? Una expresión de gozo, ¿no? Cantamos y adoramos al Señor porque estamos llenos del Señor, ¿no? En segundo lugar vimos que las personas llenas del Espíritu Santo también son agradecidas, ¿verdad? Viven con agradecimiento. Y vimos que el cristiano tiene suficientes razones para cantarle al Señor, ¿verdad? Aunque nos vaya mal, aunque en realidad la vida no nos trate bien. Una de ellas dijimos, con solo tener salvación, tenemos todo, ¿verdad? Si tenemos salvación, en realidad no hemos perdido nada. La tenemos todo. ¿Por qué? Porque el proceso de a veces de sufrimiento, pues es un lapso corto en realidad comparado a la vida eterna. No es comparable, dice Pablo, los sufrimientos de este mundo con la gloria venidera. Entonces, pese a veces a que no nos vaya bien, en realidad tenemos mucho que ganar. Por eso tenemos razones para estar agradecidos. Y otra cosa que tocamos muy importante son aquellas cosas que nos parecen insignificantes, cotidianas, pero que ahí están y que a veces se nos olvida dar gracias, ¿verdad? Hablábamos del comer, ¿se acuerdan? Del apetito, de tener hambre, ¿no? Porque ¿de qué sirve tener un manjar tan caro y no tener hambre? De nada sirve, ¿no? De poderlo disfrutar.
También, para ubicarnos, ya hemos visto a lo largo del libro de Efesios el andar cristiano en la iglesia, que fue lo primero que vimos, ¿verdad? Muy en especial, si ustedes se fijan, en Efesios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6, al versículo 16, vimos el andar cristiano en la iglesia. Después vimos el andar cristiano en el mundo. Efesios capítulo 4, versículo 17 y versículo 20. Y a partir del versículo 21, que es el que vamos a tratar esta mañana, veremos el andar cristiano en el seno familiar. Eso ya lo habíamos dicho desde que comenzamos a estudiar el libro de Efesios. Ya vamos a ver el andar cristiano en la iglesia, el andar cristiano en el mundo, y ahora nos toca ver el andar cristiano dentro del seno familiar. Entonces lo que veremos hoy, esta mañana, es la base de ese andar en la cual todos los demás será construido. Veremos el tema de la sumisión a la luz de las enseñanzas de Pablo. Entonces, como punto número 1, ¿en qué consiste la verdadera sumisión? Ese es el punto número 1. Y antes de empezar, vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos inmensamente esta mañana por poder estar aquí. Y te pido que nos enseñes, Señor, nos ilustres sobre este tema, Señor. Que seguramente muchos de los que estamos aquí tal vez no andamos muy bien, Señor. Cuando hablamos de sumisión, de sujeción, cuando nos referimos a la autoridad, Señor. Una de las cosas más difíciles de lidiar, Señor, es estar bajo sujeción, Señor. Pero que esta mañana, Señor, tú puedas transformar nuestro ser, nuestra vida, Señor. Y que podamos ver, Señor, a través de este pasaje, Señor, que no estar bajo autoridad, en realidad, es no estar bajo tu autoridad, Señor. Ponernos en contra de la autoridad es ponernos en contra de ti, Señor. Y eso es grave. Parece cosa menor, Señor, cuando despreciamos la autoridad. Pero en realidad, Señor, cuando despreciamos la autoridad, te estamos despreciando a ti, Señor. Porque ese es el patrón que tú has establecido. Ese es el orden, Señor, para que el mundo pueda vivir, Señor, de alguna manera. De una manera que pueda caminar esta vida, Señor. Por eso esta mañana te pido, Señor, danos luz, danos entendimiento. Que podamos entender la importancia de lo que es la autoridad, Señor. La autoridad que tú has delegado, Señor. Te doy gracias en esta mañana. Entonces, el primer punto que quiero ver esta mañana es en qué consiste la verdadera sumisión. Y antes de entrar en materia, es importante señalar que la sumisión obviamente no es bien vista. ¿Y por qué es rechazada? ¿Y por qué es rechazada? Porque es vista como una debilidad, como una posición de inferioridad. Pero ante los ojos de Dios y ante las Escrituras, estar bajo sumisión de ninguna forma significa debilidad o algún tipo de esclavitud, ¿verdad? La palabra sumisión es un término militar que se basa en aquellos tiempos y que lleva la idea de subordinarse. Subordinarse. Es colocarse bajo el rango de autoridad y someterse, fíjense bien, someterse voluntariamente al liderazgo de otro. Esto es muy importante. Cuando la Biblia habla de sumisión, siempre lleva la connotación de que debe ser algo voluntario. Nos sometemos porque es algo voluntario. Y vamos a aprender que obviamente, aunque es voluntario, entendemos que eso es lo que Dios desea. Esa es la perfecta voluntad de Dios, que nos sometamos ante la autoridad. Y si un cristiano en realidad quiere agradar a Dios, entonces lo primero que va a hacer es someterse. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Pero ese sometimiento debemos de entender que es voluntario. Y como dije al principio, es algo que nos conviene. Entonces, el concepto de sumisión presupone el reconocimiento de que algunos han sido puestos en autoridad, que algunos han sido colocados bajo esa posición de autoridad, y las personas que estamos dentro de esa esfera, de esa autoridad, de ese liderazgo, debemos de someternos a esa autoridad. Pero todo comienza con una decisión de la persona. No tiene que ver
con la autoridad, que la autoridad debe de obligar. Eso no. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero la sumisión tiene que ver con algo voluntario. No que la autoridad necesite forzar a la persona para que se someta a su autoridad. Eso no habla la Biblia. Entonces, esto no quiere decir, como dije al principio, que los que se someten son inferiores o menos inteligentes o menos espirituales. Por ejemplo, dice 1 Corintios en el capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Miren que aquí Cristo se pone como bajo autoridad. O sea, no es que solamente tú estés bajo autoridad. Aquí la Biblia dice que Cristo está bajo la autoridad de Dios. Cristo se somete bajo la autoridad de Dios. Y eso no significa que es menos Cristo, ¿verdad? Que tiene menor valía, o que sea menos espiritual, o que sea menos inteligente. Y que por eso debe de obedecer. Y ese es el ejemplo que nos pone las Escrituras. Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, Cristo mismo está sometido voluntariamente al Padre. Entonces, la verdadera sumisión es voluntaria. No se trata de que alguien debe ser sometido. Entonces, sumisión es alguien que se somete, que voluntariamente decide colocarse bajo el liderazgo de otra persona. Y esta sumisión contiene dos elementos básicos: obediencia y honra. Si no hay uno de estos dos elementos, no hay sumisión. Para que podamos llamar sumisión, debe de haber obediencia y honra. Si nomás hay obediencia y no hay honra, no es sumisión. Deben de existir los demás. 1 Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí habla de un ejemplo de la conducta de las esposas. Y muy en particular de aquellas esposas que están casadas con maridos que no son creyentes. Pero ¿cuál es el orden que Dios establece? Mujeres, sujétate a tu marido, pero no es cristiano, sujétate a tu marido. ¿Y qué vas a hacer con esa sujeción? Bueno, a través de tu ejemplo, a través de tu honra, poderlo ganar. Pero Dios está estableciendo un orden. No tiene que ser cristiano para estar sujetos. La autoridad civil no tiene que ser cristiana, tenemos que estar sujetos, ¿verdad? Cuando los niños van a la escuela, seguramente el maestro a lo mejor no es cristiano, ni el director o la directora. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que es la autoridad, y que nuestros niños deben de aprender a estar bajo autoridad, aprender a obedecer las instrucciones de los maestros. Luego aquí hay un ejemplo, más adelante en Pedro, en el versículo 5, pone un ejemplo de cómo la mujer debe seguir esta sumisión. Dice 1 Pedro 3:5, dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que se esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo estaban ellas? Sujetas a sus maridos. Y luego pone un ejemplo, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Si se fijan, aquí pone el ejemplo de Sara. Y esto sucede cuando Sara escucha que tendrá un hijo en su vejez. En Génesis capítulo 18, versículo 10, lo vamos a leer rápidamente nomás como una referencia. Génesis 18, 10 dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti, está hablando aquí el ángel, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara, dice, escuchaba detrás de la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya las costumbres de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, o sea, no le dijo a nadie, sino se dijo a sí misma diciendo: después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. ¿Cómo se expresa de Abraham? Mi señor siendo ya viejo. Bueno, este ejemplo que pone Pedro, que Sara le llama señor, no hay ningún otro pasaje más que este que encontramos en donde Sara le llama señora a su esposo a Abraham. Le llama señor. Pero si observan lo que estamos leyendo, no le está diciendo directamente a Abraham señor. ¿Por qué? Porque aquí leemos que está hablando consigo mismo. Pero lo que es importante resaltar en esto es el corazón de Sara, que reconocía que su esposo era la autoridad que Dios le había dado. Sara, al llamarle Señor, reconocía que él tenía la autoridad. Y aquí el punto no es que Pedro esté enseñando que las mujeres deben de decirle Señor a su esposo, ¿verdad? No es que van a salir los hombres y van a decirle a sus esposos que le digan Señor como Sara le decía Señor. En realidad no está enseñando eso Pedro. Lo que está enseñando Pedro es la sumisión y la sujeción que Sara reconocía que Abraham estaba por encima de él en cuanto a autoridad. Por eso le llamaba Señor. Entonces, esto es una cuestión de cultura. Y esa es la manera en que se manifestaba en aquel tiempo el respeto. Lo que Pedro está diciendo entonces aquí es la actitud de respeto interno que una mujer debe tener hacia su marido. ¿Por qué? Porque el marido es digno de respeto porque ocupa una posición legítima de autoridad. Porque Dios lo ha puesto ahí. No porque se lo ha ganado. Porque es algo que siempre la mujer a veces tiene pleito y conflicto con eso. ¿Por qué necesita estar sujeto a su marido? No porque se lo ha ganado el marido. Y posiblemente el marido tenga un muy mal ejemplo. Tenga un mal testimonio. A lo mejor ni creyente es, como acabamos de leer hace rato. ¿Y qué debe hacer la mujer? Sujetar a las mujeres, porque quizás con tu ejemplo ganarás a tu esposo con tu fruto. Mas sin embargo, a pesar de que si aún el marido no es cristiano, la Biblia dice que debemos sujetarnos al marido. ¿Y por qué necesitamos sujetarnos? Por la posición que Dios le ha otorgado. No es mérito, porque ese es un orden que Dios ha establecido. Entonces, ¿qué es sumisión? Sumisión, entonces, podemos describirla como una actitud interna de respeto hacia las autoridades establecidas y se manifiesta externamente a través de la obediencia. Sumisión, repito, es una actitud interna, tiene que ver con nuestro ser. Es una actitud de respeto hacia las autoridades establecidas y se manifiesta externamente a través de la obediencia. Entonces, la autoridad tiene la última palabra, no porque ellos sean superiores en sí mismos, sino porque ellos han sido colocados en esa línea de autoridad. Entonces, no es la superioridad del individuo lo que le hace respetable, sino la posición que ocupan. Es la posición que Dios ha otorgado. Por eso digo que obedecer sin honra no es sumisión. Tiene que haber honra. Por eso, si alguien cree que su esposo no es digno de respeto, no inspira a respetarle, entonces debe de hacerlo o debe de respetarlo de acuerdo al rango de autoridad que Dios le ha conferido. Porque si no hay este respeto, entonces el hogar no va a funcionar. Que sea complicado, sí. Que haya bemoles en cada matrimonio, claro. No estoy diciendo que sea fácil. Pero el diseño que Dios hizo para el hogar es que debe de haber autoridad dentro del hogar. ¿Y cómo lo establece Dios? Que la mujer debe de sujetarse al marido. Y los hijos deben de sujetarse a los padres.
Ahora, ¿quiénes deben de someterse? Dice Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, esto no significa unos a otros, porque esto puede traer confusión. Esto no significa que debamos someternos mutuamente. O sea, no es algo recíproco, porque de repente así se entiende. El hijo debe de someterse al padre, pero el padre debe de someterse al hijo. La esposa debe de someterse al esposo, pero el esposo debe de someterse a la esposa. O los siervos deben de someterse a los amos, pero los amos deben de someterse a los siervos. No, eso no está diciendo, no es la enseñanza que está aquí diciendo el libro de Efesios. Pongo un ejemplo en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4, porque es el mismo principio que está estableciendo aquí Pablo. Dice Apocalipsis 6, 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué autoridad se le dio? Que se matasen unos a otros. O sea, ¿cómo podríamos entender? Bueno, primero te mato a ti y después tú me matas a mí. Pues no podría ser. Porque si yo primero te mato a ti, pues ya no me vas a poder matar. Pero cuando dice que le dio autoridad para que se matasen unos a otros, no debemos entender literalmente que entonces primero yo te mato y después tú me matas. No, porque eso no, pues a lo mejor así se podría hacer, ¿verdad? Regreso. Entonces el punto aquí es que cada cual debe de hacerlo con el otro, con la autoridad que cada quien le corresponde. A eso se refiere. Que cada cual respete el rango de autoridad bajo el cual ha sido colocado. Por ejemplo, el hombre. ¿Quién es la autoridad del hombre? Exacto. No la tiene fácil tampoco. La mujer al marido, pues tampoco la tiene fácil. Y los hijos a los padres. Más difícil. ¿Verdad? Pero no es que haya privilegios. Aquí es igual. En realidad, se fijan, no hay diferencia. Así como a la mujer a veces le cuesta trabajo someterse al esposo, yo se les aseguro que el marido también le cuesta trabajo someterse a las cosas de Dios. Y para eso tiene que buscar mucho a Dios, para hacer esa autoridad. Y no solo es en el hogar este tema en donde debemos de tratar con la sujeción, sino en todas las esferas de la vida. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, y porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En Tito capítulo 3, versículo 1. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y obviamente no está hablando de que las autoridades y los gobernantes son piadosos. No son piadosos. Es más, yo diría que la mayoría de los gobernantes ni siquiera son temerosos de Dios, ni creen en Dios. Pero más sin embargo, el patrón que Dios estableció es que nosotros nos sometamos a las autoridades. Y que obviamente la sumisión no puede ser selectiva. Como diciendo, en esta área de mi vida me sujeto, pero en esta área de mi vida no me sujeto. Lo que la Escritura plantea es que los creyentes deben de someterse a las autoridades que tengan sobre sí. Y cualquiera que éstas sean, deben ser tratadas con respeto y obedecerlas. Y esto es lo que debemos enseñarles a nuestros hijos. No solo que respetan las autoridades en la casa, sino las autoridades en donde quiera que estén. Muy en especial, yo diría, en la escuela. Ahora, ¿por qué debemos de someternos a las autoridades? Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La razón por la cual debemos de someternos a las autoridades es por el temor a Dios. Y no, en este caso no hablamos del miedo a Dios, sino el respeto que le tenemos a Dios. ¿Por qué nos sujetamos? Tenemos temor.
Porque tenemos temor de Dios. Y yo sé que hay mucha gente que no se sujeta a Dios, no cree en Dios, y que obviamente esto no lo va a cumplir. Pero el cristiano que conoce a Dios, el cristiano que dice amar a Dios, el cristiano que dice respetar a Dios, ¿por qué se somete a las autoridades? Porque la razón principal por el cual lo hacemos es porque respetamos a Dios, porque amamos a Dios. Es porque ese es el orden que Dios ha establecido. No es en primer lugar porque la autoridad es excelente, ¿verdad? Porque gobiernan bien, porque son dignos de respeto y se lo han ganado. No, a lo mejor no tiene nada que ver eso. Tiene que ver porque tenemos temor a Dios. Sin ese temor a Dios, en realidad no tendremos razón para sujetarnos a nadie. Pero ese orden parte porque tenemos un temor especial hacia Dios. Porque solo Dios puede decir cómo deben de funcionar las cosas en el hogar, cómo deben funcionar en el Estado, cómo debe de funcionar en la iglesia. Dios es el que decide cómo deben de funcionar las cosas. Y el que resiste este sistema de autoridad, en realidad resiste a Dios. Dice Romanos 13:1. Romanos 13:1. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo, de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cuál es el problema de no estar bajo sujeción? El problema de no estar bajo sujeción ante las autoridades, el problema de no estar bajo sujeción ante nuestros padres es que nos estamos rebelando en contra de Dios. El que se opone a la autoridad en realidad se está oponiendo a Dios. Y los que se oponen a Dios y resisten a Dios dicen acarrean condenación para sí mismos. O sea que es grave no estar bajo sujeción. Entonces cualquier persona que no respeta a las autoridades, Dios lo ve como un intento de hacer a un lado su propia autoridad. ¿Se acuerdan cuando Coré y otras personas se rebelaron contra la autoridad de Moisés? Dios lo tomó como una afrenta personal. Ellos decían en Números 16:13, si nomás lo quieren apuntar, ellos decían que Moisés se había enseñoreado imperiosamente contra ellos. Y se quejaban por qué los había llevado al desierto. Y entonces le empezaron a decir a Moisés, bueno, presentémonos delante de Dios para ver quién es el pueblo de Dios, quiénes son los santos. Y estaban hablando a los levitas. Ellos se sentían muy especiales porque obviamente Dios los había escogido para servir en el templo, para servir en el tabernáculo, en ese entonces. Y se creyeron que ellos tenían más autoridad que Moisés cuando Dios había establecido la autoridad de Moisés de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero obviamente la respuesta de Dios nos hizo esperar. Se abrió la tierra y los tragó a todos ellos. Imagínense que están ahí atercando con Moisés, ¿no? Tal vez cuidando de que no les vaya a caer una piedra o un animal, ni por donde menos imaginaban, Dios trajo el juicio. A veces, no, pues, no, aquí no me puede pasar nada. Se abrió la tierra y los tragó. Obviamente esto no significa que debamos estar de acuerdo con todo lo que las autoridades hacen. Pero aún así debemos de respetar la autoridad. Amén. Entonces, hijos, lo mejor que puedes hacer es someterte a tus padres. Esposas, lo mejor que puedes hacer es someterte a tu esposo. Y esposos, lo mejor que puedes hacer es someterte a Dios. ¿Y cuál es la fuente de esa sumisión? ¿Se acuerdan el contexto de dónde estamos hablando esto? De la llenura del Espíritu Santo.
¿Cuál es la fuente de esa sumisión? Ser llenos del Espíritu Santo. Entre más seamos llenos del Espíritu Santo, entonces tendremos una mejor actitud ante las autoridades. De entender que necesitamos estar bajo su sujeción. Por eso les pregunto esta mañana, ¿cómo podríamos ir en contra de nuestro orgullo natural? ¿Cómo podemos someternos unos a otros si por naturaleza nos rehusamos a someternos? Esto es ya por naturaleza. Entonces, el primer problema que tenemos ante la autoridad es que no queremos someternos. No queremos reconocer que otros tienen autoridad sobre nuestras vidas. Y obviamente yo diría que dentro de nosotros mismos gritamos, ¿por qué tengo que someterme a la autoridad de una persona? ¿Por qué tengo que someterme a la autoridad de mi esposo? Y eso es algo que gritamos. Y ahí, inclusive yo diría que hasta lo llevamos en oración y le decimos a Dios que por qué tenemos que estar sujetos ante el marido, ¿no? O por qué me tengo que sujetar a la autoridad del gobierno cuando son rateros, cuando en realidad no hacen las cosas bien. ¿Por qué tengo que hacerlo? Y esa es la naturaleza que luchamos principalmente. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Porque es a través de la llenura del Espíritu Santo que podremos dominar, ¿verdad?, esa tendencia a no querernos sujetar. Entonces el cristiano debe de pensar de este modo. Aun cuando la autoridad me esté pidiendo algo distinto a lo que nosotros creemos, o que está abusando de su autoridad, él dará cuentas por el ejercicio de su autoridad, y yo daré cuentas por mi obediencia. Entonces, si lo que me pide no es pecado y está dentro de su jurisprudencia, yo lo voy a hacer. Haré lo que me pide y dejaré en las manos de Dios los resultados. Dios va a juzgar a los que Dios ha puesto bajo autoridad. Pero a mí Dios me va a juzgar, ¿verdad?, mi obediencia ante esa autoridad. Pero si lo que me pide, pero si lo que me pide es pecado, entonces ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, debemos de esperar en Dios. Siempre. Dice 1 Pedro 3:5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Esperaban en sus maridos? No, esperaban en Dios. Dios es el juez. Dios es el que va a juzgar las autoridades. Dios es el que pedirá cuentas de esas autoridades. Pero también Dios nos pedirá cuentas de nuestra sujeción, de nuestra sumisión. Por eso la falta de sumisión revela que tiene un problema de fe. No es un problema de temperamento, porque es que algunos nacieron para estar en sujeción y otros no, porque su temperamento es más fuerte, es más rebelde y tienen una tendencia a ser líderes. No es un problema de temperamento. Más bien la Biblia lo ve como un problema de piedad. Una persona que no está sujeta es un problema de fe. Y para ser, de acuerdo al tema, es una persona que en realidad no está lleno del Espíritu Santo. Por eso un indicativo de madurez es el nivel de honra, respeto y de obediencia que le da a las autoridades establecidas por Dios. Por eso, mis hermanos, no mires qué tanto una persona está involucrada en la iglesia. Si predica o conoce las Escrituras o tiene muy buena doctrina, más bien mira a esa persona cómo está sujeto ante la autoridad. Mira, por ejemplo, a aquella persona, si esa persona honra a sus padres.
Ahora, ¿cuál es el límite de esta sumisión? ¿Cuál es el límite de esa sumisión? Hay dos límites que Pablo establece. En primer lugar, el primer límite es la esfera de autoridad que Dios ha establecido para cada quien. Por ejemplo, Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 6:1: hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6:5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces, Dios así lo ha establecido. Entonces, Dios a mí me ha otorgado la autoridad sobre mi esposa y sobre mis hijos, pero yo no tengo autoridad sobre otras hermanas de la iglesia, ni tampoco tengo autoridad sobre todos los hijos de la iglesia, solamente sobre mi casa. Ese es el límite de mi autoridad. Mi autoridad solo me está permitido para mi hogar, para mi casa. Los gobernantes solo tienen autoridad sobre el gobierno civil. Ellos no se pueden meter en los esposos o en los hijos. Todo lo que tenga que ver con lo civil, los gobernantes tienen autoridad. La autoridad del pastor solo se suscribe su gobierno solo a la iglesia. Y cada quien debe de funcionar en la esfera donde Dios lo ha puesto. ¿El pastor qué? Solamente gobierna en la iglesia. Entonces, ese es el primer límite que Pablo establece. Cada quien en el orden que Dios ha establecido, ¿verdad? Yo tengo autoridad sobre mi hogar, sí, pero no sobre otros hogares. En segundo lugar, el otro límite impuesto por Dios es su propia autoridad, la autoridad de Dios. Debemos de someternos unos a otros en el temor de Dios, bajo la autoridad de Dios. Él es nuestra autoridad primaria y todas las demás son delegadas. ¿Cuál es nuestra autoridad principal? La de Dios. Por eso digo, si una de esas autoridades delegadas se contrapone a la autoridad de Dios, entonces debemos de decir como Pedro una vez dijo, Hechos 5:29, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Primero a quién vamos a obedecer? Primero a Dios. Si esa autoridad me manda a hacer algo, aunque no me guste, pero no es pecado, lo tengo que hacer. Pero si esa autoridad me manda a hacer algo que contrapone a los principios de Dios, primero tengo que obedecer a Dios antes que esa autoridad. No obstante a que pueda pasar eso, siempre debemos de respetar a nuestras autoridades. Y a veces tendremos que desobedecer porque va en contra de los mandamientos de Dios, pero siempre debemos de actuar con respeto. Y por último, ¿qué se espera de aquellos que están en autoridad? Pues en primer lugar, que la ejerzan. Porque de nada sirve que haya sujeción en donde no haya autoridad. Entonces a los que Dios ha puesto bajo liderazgo tienen una gran responsabilidad y deben de estar dando dirección. Para eso se requiere que estar buscando de Dios. Y déjenme decirles que tener autoridad es una de las cosas más complicadas. Y yo diría que a lo mejor la mayoría de los que tenemos autoridad no la sabemos ejercer. Y si somos humildes, en realidad necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, si reconoces que Dios te ha puesto en autoridad, si tú tienes autoridad, si tú tienes un hogar, si tú tienes un trabajo, necesitamos la guianza de Dios. Necesitamos humillarnos para que Dios nos guíe y poder vivir bien en donde Dios nos ha puesto. Yo no podré decir que he sido un buen liderazgo en mi casa. Seguramente tengo más fallas que aciertos, porque es complicado. Y para eso se requiere doblar rodillas, tener humildad y buscar en su palabra y buscar la guianza del Señor y sobre todo, como el tema, ser llenos del Espíritu.
para poder ejercer ese liderazgo que Dios nos ha puesto. Y en segundo lugar, se espera que los que están bajo liderazgo, ahora los que están bajo liderazgo, bueno, antes de ir, los que están bajo liderazgo también, se espera que los que están bajo, que los que tienen autoridad, que ese liderazgo sea para el bien de los que están bajo su gestión. Yo tengo liderazgo, entonces, ¿qué espera Dios de mí? Que mi liderazgo bendiga a las personas que están bajo de mí. ¿Qué espera Dios de mí? Que mi liderazgo sea para bendecir a esas personas. No para servirme, no para enseñorearme, sino para bendecir. Muy contrario a lo que muchos entienden sobre autoridad. Entonces la autoridad no es para ser unos tiranos o solamente para dar órdenes, sino es para el beneficio propio de las personas que están bajo nuestra autoridad. Por ejemplo, el liderazgo del esposo debe de santificar a la esposa. No es para golpearla, no es para maltratarla, sino ¿para qué? Para santificarla. Por eso digo, qué difícil, porque no es fácil. ¿Y cuál es el resultado de tu liderazgo? Que las personas que están bajo de ti, por ejemplo en el hogar, sean personas que se santifiquen más al Señor. Y yo les diría, ¿cuántos que tienen autoridad? El resultado de tu liderazgo es que la gente es más santa. Difícil. En realidad, yo creo que muchos estamos reprobados en cuanto a liderazgo. En vez de sentirnos orgullosos y decir, es que yo tengo autoridad y la gente se me tiene que sujetar, y sentirte tan orgulloso, deberías de pensar si en verdad estamos ejercitando el liderazgo como Dios manda. Y yo diría, no tendríamos nada que presumir, más bien tenemos mucho que deber. Termino diciendo, no es fácil ejercer autoridad. En la mayoría de los casos rebasa nuestra capacidad. ¿Y cómo lo sabemos? Los resultados. Tenemos que trabajar mucho en eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando Dios nos pone en una posición de autoridad y bajarle 3 rayitas a nuestro orgullo. Porque en realidad los resultados son lo que dicen el tipo de liderazgo que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el liderazgo que Dios espera? Que nuestro liderazgo bendiga a las personas que están bajo nuestra autoridad. Y no sean las que se estén quejando, las que estén orando porque tenemos un mal liderazgo. O que tengan que hacer huelga, ¿no? Señor, ¿qué tipo de liderazgo nos pusiste, no? Ya cámbialo, por favor. No, que la gente se sienta orgullosa. Que la gente pueda sentir que nuestro liderazgo es para bendición de sus vidas. Por eso, si has fallado como autoridad, deja de estarte justificando. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Si hemos fallado como autoridad, casi siempre buscamos justificación. Ya no busquemos justificación, sino más bien procedamos a arrepentirnos para hacer las cosas bien. Ahora, para aquellos que están bajo autoridad, ¿cuál es la actitud que tienes sobre esa autoridad? Ahora, tú que estás bajo autoridad, también puedo decir que la gracia de Dios está disponible para aquellos que les cuesta trabajo someterse. Necesitamos la gracia de Dios para ser obedientes, para honrar a nuestras autoridades. ¿Y cuál es la solución que da Pablo a la sujeción? Ser llenos del Espíritu. Tener la llenura del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias esta mañana.
Porque hay mucho que trabajar, Señor, en esta área. Es un privilegio, Señor, tener autoridad. Claro que sí, es un privilegio, es una gran responsabilidad. Pero también, Señor, demandas que demos resultados, Señor. Y a veces tu nombre es blasfemado, Señor, porque ejercemos mala autoridad, Señor. La gente le cuesta creer en ti, Señor, porque los que representamos esa autoridad, Señor, hemos fallado. No hemos sido sabios. Hemos caído en la tiranía de abusar esa autoridad, Señor. Y hemos golpeado, hemos herido con nuestra autoridad, Señor. Porque en realidad no hemos entendido esa autoridad. Y lo único que expresamos es soberbia, orgullo, Señor. Y estamos muy lejos de entender esa autoridad. Por eso esta mañana, Señor, te pido que los que hemos fallado ante esa autoridad, Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a ejercerla. No podemos ruir, Señor. Yo como esposo, Señor, no puedo decir, bueno, ya no la quiero, Señor. Ya no puedo decir eso. Lo único que me toca, Señor, es ejercerla con piedad, Señor. Con humildad, con sumisión. Entendiendo, Señor, que es un privilegio, pero también una gran responsabilidad, Señor, para hacerlo, Señor. Y podré decir, Señor, que la autoridad que he ejercido en mi hogar, Señor, tal vez ha dejado mucho que desear, Señor. Porque los resultados no son como debieran ser, Señor. Por eso aquí no me pongo, Señor, como un ejemplo, Señor, sino al contrario, como una persona que necesito de ti, Señor. Que necesito de tu ayuda, Señor, para hacer bendición, Señor. Para que en realidad pueda ocupar ese lugar de liderazgo, Señor, que el hogar necesita, Señor. Y también, Señor, perdónanos si hemos criticado la autoridad, Señor. Porque a veces lo más fácil es poder criticar, Señor, a las autoridades, Señor. Pero hemos aprendido esta mañana, Señor, que no importa, Señor, cómo sea la autoridad, nosotros somos responsables de sujetarnos, siempre y cuando, Señor, no estén en contra, Señor, de tu autoridad, Señor. Que no quebrante tus mandamientos, Señor. Pero si no los quebrantas, Señor, aunque no nos guste, Señor, tenemos que someternos, Señor. Tenemos que honrarlos, tenemos que respetarlos, Señor. Y la manera de hacerlo, Señor, no solamente es la honra, Señor, sino la obediencia. Te pido, Señor, que haya obediencia en nuestras vidas, que es una de las áreas difíciles, Señor, de ejercitar, Señor. Poder obedecer a esas autoridades cuando vemos que no son perfectas, Señor. Cuando vemos, Señor, que no están a la altura, Señor, de lo que deberían de ser, Señor. Pero el orden que tú has establecido, Señor, es para que funcione la sociedad, Señor. Funcione el hogar, funcione la escuela, funcione la iglesia, Señor. Y guárdanos de criticar, Señor. A veces criticamos el liderazgo, criticamos al pastor, criticamos, Señor, al maestro. Criticamos muy fácilmente, Señor, cuando nosotros ni siquiera entendemos lo que es la autoridad, Señor. Ayúdanos unos a otros, Señor, en esta mañana a ejercer la esfera donde nos has puesto. Para hacer autoridad y para sujetarnos también, Señor. Te doy gracias en esta mañana, Señor. Amén.